En 1995, un misterioso incidente conmocionó al norte argentino, especialmente a la pequeña localidad de Joaquín B. González, en la provincia de Salta. Ese año, lo que parecía ser un platillo volador que se estrelló en las cercanías desató muchas especulaciones y teorías de conspiración que hasta el día de hoy siguen sin resolverse por completo. Lo que se supo fue solo una parte de lo que había ocurrido. Lo más sorprendente quedó a las sombras, enterrado bajo amenazas y presiones de las fuerzas misteriosas que no querían que la verdad saliera a la luz. Pero ahora el legendario periodista Jorge Irineo decidió contar lo que hasta hoy era un secreto. Un segundo objeto cayó a unos 417 kilómetros de allí, cerca de Mamora, en la sierra boliviana. Y el hallazgo que hizo un grupo de periodistas, incluyendo a José de Ser de 9 Diario, fue tan impactante que cambiaría la narrativa del fenómeno OVNI en la Argentina. Irineo, junto a un equipo de colegas formado por José de Ser, Rodríguez Paz de Clarín y Antonio Said Germain de la revista La Semana, emprendió uno de los viajes más singulares de su carrera periodística. Guiados por informes locales y rumores que corrían como la pólvora entre los habitantes de la región, se dirigieron al lugar de los hechos, acompañados por gendarmería que le advirtieron a ellos que esto era peligroso, de lo que estaban ellos a punto de descubrir. En una reciente entrevista exclusiva por la ABC Mundial, Irineo compartió detalles que nunca antes había revelado sobre aquel incidente, que él mismo lo defendió y lo tituló como el Roswell argentino. Según Irineo, la historia que trascendió en su momento fue solo una parte de lo que realmente había ocurrido. A más de 400 kilómetros de Joaquín B. González, en la frontera con Bolivia, cayó un segundo objeto, o quizás una parte del mismo OVNI, y lo que sucedió allí fue aún más sorprendente. El equipo de periodistas, compuesto por Irineo, José de Ser también iba con él, y otros colegas del medio, de un conocido medio como Clarín, y el otro era el medio La Semana, emprendió un viaje hacia un remoto paraje en las sierras de Bolivia, cerca de la Mamora. El ascenso era tan difícil que tuvieron que completar los últimos kilómetros a lomo de burro. Al llegar, se encontraron con algo que los dejó sin palabras. Una estructura metálica incrustada en la ladera de una montaña, algo que los lugareños describían como un platillo volador. Y lo que Irineo recuerda con precisión sobre eso es lo siguiente. Él dice: con sorpresa, desde lo alto de la montaña pudimos ver un objeto de gran tamaño incrustado en la ladera, y los vecinos hablaban de un plato volador y una bola incandescente que surcó el cielo esa noche. José, siempre precavido, me dijo: vamos a tener problemas. Y no se equivocó. Un grupo comando armado nos increspó. Nos dijeron que no podíamos pasar, que la prensa no debía difundir nada sobre el fenómeno OVNI,
Nos aseguraron que estábamos actuando bajo las órdenes directas de la CIA y la NASA y que iban a llevarse el aparato a Estados Unidos. Esas fueron las palabras de él. Este hallazgo, según Irineo, fue encubierto rápidamente por las autoridades. El grupo de periodistas solo pudo observar lo que describían como una plaqueta de cobre que parecía ser el único rastro que dejaron los agentes luego de retirar el supuesto ovni. Lo que nunca se contó es que a lo largo de los años muchos han especulado sobre la veracidad de estos eventos. Algunos lo desestiman como una historia más de avistamientos sin fundamentos, mientras que otros creen que hubo un claro encubrimiento por parte de las autoridades internacionales. Irineo, por su parte, ha decidido contar esta historia después de casi 3 décadas de silencio. Él dijo: nunca había contado esta historia completa. En su momento solo se divulgó lo que sucedió en Joaquín Beal González, pero lo que encontramos en las sierras de Bolivia fue aún más increíble. José tenía razón, algo muy grande pasó allí y no querían que nadie lo supiera. El impacto de ese fenómeno en la vida de José de Ser fue tal que se convirtió en el principal investigador del tema en la televisión argentina. Sus crónicas sobre ovnis en 9 Diario lo convirtieron en un referente del periodismo ufológico en el país, y ahora su historia llegará a la gran pantalla. El hombre que amaba los platillos voladores de la película El legado de José de Ser será llevado al cine en una película dirigida por Diego Lehmann, el hombre que amaba los platillos voladores. Bueno, esta fue la historia del Roswell argentino.